gracias a Dios por este día, hermano. Creo que ahí estamos transmitiendo ahora sí, perdón. Tenía ahí una complicación. Hermanos, espero que estén bien. No, ¿me escuchan? Me gustaría saber si me escuchan. A ver si ya se está dando. Bueno, ya estamos transmitiendo en vivo, me parece. Hoy perdón que esté así como estoy sentado, así que bueno, perdón hermanos, el internet me está fallando un poco. Oren ahí para que no se caiga. Vamos a tratar de ser lo más breve posible. Perdón que ahí se van a estar como que a ver si no se corta. Voy a tratar de que no se corte. Así que disculpas por eso. Bueno, nuestro pasaje, hermanos, el día de hoy se encuentra en Hechos capítulo 2. Vamos a ver el tema de la promesa cumplida del Espíritu Santo. Y Hechos capítulo 2, ahí si ustedes tienen sus Biblias y si pueden ahí poder buscar Hechos capítulo 2, Eleazar comentaba que llevan 50 días ustedes desde que comenzaron con las lecturas y de alguna manera básicamente coinciden, ¿no? Porque en realidad cuando el Espíritu Santo desciende, de alguna manera nos encontramos justo en el día 50 también, después de que Cristo resucita. Y es la cantidad de días que ustedes también llevan ahí con el tema de las lecturas. Así que, bueno, fue pertinente poder estudiar también Hechos capítulo 2 a la luz de todo esto. Ha sido bueno, gracias a Dios. Así que yo le voy a dar lectura. Ahí si ustedes están, le voy a dar lectura a Hechos capítulo 2. Dice de la siguiente manera. Dice, cuando llegó el Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Dice ahí, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos de todas las naciones bajo el cielo. Ahora, en el pasaje en el que nos encontramos, hermano, es interesante porque del descenso del Espíritu, ¿no? Pero hay dos pasajes que ponen como una antesala a todo esto. Saber quién es el Espíritu Santo también es importante. Juan capítulo 7 versículos del 37 al 39 dice, en el último y gran día de las fiestas, dice, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice el exterior, correrán ríos de agua viva. Y Juan añade a este comentario que Jesús dijo, dice, esto dijo del Espíritu que él había de recibir, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. El Espíritu Santo todavía no había llegado, no había descendido, dice Juan. También estamos en Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, dice, y yo os rogaré al Padre, os dará otro consolador para que estéis con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Juan en el capítulo 14 también vuelve a recalcar cuando Jesús dice que él iba a mandar otro consolador, o sea, a otra persona de la misma calidad, o hablando otro consolador o un ayudador, iba a estar con vosotros, dice, para siempre. Este versículo es muy importante, hermanos, porque recalca de alguna manera la importancia y la nueva economía que el Espíritu Santo iba a tener. El Espíritu Santo ya había estado trabajando desde un principio antes de que descendiera, pero iba a manifestarse de una manera diferente. Ahora, hay tres cosas, quizás dice, bueno, ¿cómo el Espíritu Santo se manifestaba antes de que llegara? Tú lo sabes, ha sido una definición que puedo mencionar, y ahí que encontré en que me gustó, dice, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, dice, es la persona
de la deidad que tiene la tarea de manifestar la presencia activa de Dios en el mundo y especialmente en la iglesia. El Espíritu Santo es el que hace que todo lo que Dios desea hacer se pueda realizar. No sé si ustedes recuerdan, hay tres cosas que el Espíritu Santo ha actuado desde siempre y podemos dividirlas en tres. Una es la actividad de dar vida y sustentarla. Eso lo podemos ver desde la creación. Dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra cuando la tierra fue creada y todo lo que nosotros vemos. También la actividad de dar poder y fuerza, ¿ok? Dar poder y fuerza es algo también que el Espíritu Santo hacía antes de que llegara. Ustedes recuerdan, el Espíritu Santo descendía sobre algunos profetas, descendía sobre los jueces también y les daba capacidad, les daba fuerza a ellos de poder estar trabajando, de poder estar haciendo cosas. Y no solo eso, también tenía la actividad de iluminar, o sea, dar sabiduría, revelación y entendimiento. Esto es lo que sucedía cuando el Espíritu Santo llegaba y era la forma en la que operaba el Espíritu Santo antes de este evento. Ahora, cuando el Espíritu Santo viene, y lo vemos aquí en Hechos capítulo 2, dice, cuando llegó el Pentecostés, nos encontramos también, hermanos, con un pasaje bastante interesante, porque me encanta todo lo que está sucediendo. De alguna manera, el versículo 1 dice, cuando llegó el día, estaban unánimes juntos. ¿Quiénes estaban unánimes juntos? Eran los discípulos. Algunos piensan que se encontraba probablemente en el lugar del aposento alto. No se sabe quizás exactamente dónde estaba ese lugar, pero lo más probable es que se encontraba muy cercano al templo de la ciudad. Era una casa probablemente donde estaban los discípulos, era una casa grande, lo que significa quizás que estaban los 12 discípulos que estaban ahí juntos, reunidos. Entonces, ahí se encontraban ellos. Dice, cuando llegó el día estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Lo que sucede ahora es interesante porque dice la Biblia que ellos estaban unidos, estaban sentados, estaban en comunión y de repente vino como un ruido, como un estruendo, como de un viento. Lucas dice aquí en Hechos, está diciendo, no es que en sí era el viento, aunque probablemente puede haber sucedido así, ya que el Espíritu Santo se ha manifestado también a través de todo esto. Pero Lucas dice que el sonido en realidad fue el que se escuchó como de un viento recio. Dice, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. O sea, el ruido fue tan fuerte, no sé si tú te imaginas, quizás cuando ahí hay mucha tormenta o cuando el viento está demasiado fuerte, sopla y se hace como un pequeño estruendo, quizás de cosas y todo eso. Así se escuchó probablemente este fuerte sonido. Dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahora, esta palabra aquí no la confundan quizás con la que vamos a ver en el siguiente pasaje. Lenguas como de fuego probablemente era la visión de llamas, de alguna manera, como se dan cuenta que cuando hay como hay lumbre, cuando hay fuego, de alguna manera como que hay ciertas lenguas de fuego. Era una manifestación visible, tanto el aire, tanto el ruido como el fuego representaban algo muy importante. No sé si tú recuerdas, pero la presencia de Dios siempre ha estado relacionada con el fuego. Cuando en la zarza ardiente, también con Moisés, el Señor se manifestó a través de fuego. En diferentes formas implicaba la presencia de Dios, el fuego. Esto era algo muy importante para los judíos, no sé si se acuerdan, pero las señales, lo visible, lo tangible para el pueblo judío era una manifestación de que Dios estaba haciendo algo en ese momento. Entonces, eso también nos ayuda a nosotros a poder ver que era la obra de Dios realmente haciendo ahí en la vida de ellos. Ahora, continúa el pasaje, dice, repartidas como de fuego sentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué pasó? Vino este fuego, era una manifestación visible, pero de repente otra cosa sucede.
dice que el Espíritu Santo vino y llenó a la vida de estas personas. Ahora, esta palabra llenar, hermanos, es una palabra muy interesante porque habla de llenar en plenitud. Es como algo que está lleno completamente, no de una forma parcial, no de un momento nada más, no, sino que la idea es que fueron llenados de una forma completa. El Espíritu Santo llenó la vida de estas personas. Y ahora, es interesante porque el Espíritu Santo es la presencia de Dios mismo, es la tercera persona de la Trinidad. Quizás un concepto sería bueno aclarar aquí: cuando tú y yo creemos en la persona de Cristo, muchas veces decimos, Cristo viene a morar a tu corazón, pero en realidad lo que mora en nosotros es el Espíritu Santo. Cristo ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre porque cumplió su ministerio en este lugar. Y cuando nosotros depositamos, tú que eres creyente, hijo de Dios, depositas tu fe en Cristo, que está sentado a la diestra de Dios, que hizo su obra en este mundo, el que viene y mora dentro de ti es el Espíritu Santo de Dios. No es un pequeño Cristo que entra, no, sino es la persona del Espíritu Santo, porque esa es la obra que ahora el Espíritu Santo iba a cumplir. Dice, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de las naciones bajo el cielo. Y dice, y hecho este estruendo, se juntó toda la multitud y estaban confusos porque cada uno les sabía hablar en su propia lengua. ¿Qué estaba sucediendo? De repente todos escuchan. ¿Por qué? Porque recuerden que la fiesta de Pentecostés era una fiesta muy importante. Había mucha gente de otros lugares. Ya lo habíamos platicado en algún momento, creo que se los había dicho igual. Judíos de otras ciudades llegaron a Jerusalén. Judíos de otros lugares estaban aquí en Jerusalén. Judíos que habían nacido en otros lugares, que hablaban otras lenguas, no necesariamente la que se hablaba en Jerusalén. Y empezaron a llegar y vieron que escucharon primeramente el estruendo. Imagina, fue tan fuerte que las personas que estaban ahí escucharon el estruendo y se acercaron, y probablemente esta manifestación de las llamas de fuego probablemente iluminó la casa, iluminó el lugar y llamó la atención de estas personas. Y el relato bíblico dice, se juntó toda la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Esto significa que ya las personas se habían acercado a esta casa donde estaban los discípulos y los habían escuchado, y lo estaban escuchando hablar en lenguas, en sus idiomas, de alguna manera. Por eso se piensa que probablemente mucha gente iba al templo y el día de Pentecostés en realidad era el día en que se entregaban las ofrendas. Antiguamente las primeras ofrendas de la cosecha, y después se fue cambiando la costumbre y había una fiesta grande en Jerusalén. Pero esto llamó tanto la atención que las personas empezaron a ir para allá. Y empezaron a escuchar a los discípulos hablando. Y él dice, ¿cómo pues oímos nosotros hablar de cada uno de nuestra lengua en lo que hemos nacido? Dicen, partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto. Lo que estaban diciendo estas personas, hermanos, es, hey, nosotros los escuchamos hablar en nuestro idioma. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué ustedes, que probablemente muchos de ellos eran considerados personas sin letra, ustedes lo pueden ver quizás en el relato de los evangelios, personas que no tenían estudio, no tenían preparación, y de repente los escuchan hablar en su idioma, y no solamente uno, sino en diferentes idiomas? Esto es lo que el Espíritu Santo estaba haciendo, hermanos. No sé si ustedes recuerdan ahí en Hechos, cuando vimos capítulo 1, versículo 8, dice el pasaje, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esta promesa se estaba cumpliendo. Ahora, recuerda, esta palabra poder tiene que ver con la idea de algo que es activo, algo que genera movimiento de alguna manera. Es como una fuerza de acción que te lleva a hacer algo. Esto es lo que estaba sucediendo en este momento. Yo no sé si tú logras tener la dimensión completa de esto. No es que el Espíritu Santo no se había hablado y no se había manifestado y que no sabían del Espíritu Santo. El punto es que ahora era una economía diferente.
estaban totalmente llenos ellos del Espíritu Santo, se había manifestado de una forma visible y les estaba dando una habilidad y un poder que antes no habían tenido. Sí se posaba sobre algunas personas, pero ahora cada uno de ellos tenía el Espíritu Santo. En otras palabras, hermano, tenía la presencia de Dios completa en la vida de ellos. No sé si logras dimensionar eso, o sea, ¿cómo explicarlo? De alguna manera, la deidad está siendo parte contigo y conmigo cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo. ¿Recuerdas en el tabernáculo que la presencia de Dios descendía solamente en un solo lugar y a una sola persona? El sumo sacerdote una vez al año y el Espíritu y la presencia de Dios se posaba en ese lugar y nadie más podía entrar porque era totalmente santo. Él era el lugar santísimo. Porque un Dios santo se posaba ahí. Bueno, nosotros, la Biblia dice que ahora nosotros somos el templo del Dios viviente. No sé si te cae el 20 en cuanto a esa verdad. O sea, Dios habita en nosotros. Personas pecadoras, personas que constantemente estamos buscando hacer lo malo, que obviamente por la gracia de Dios, que en Cristo esto es posible, pero es Dios en nosotros. No es un poder de Dios, no es una habilidad que Él te da simplemente y te dice, hey, mira, ahí te va un cachito de mi poder para que puedas hacer muchas cosas, o ahí te va un cachito de power para que tú puedas hacer milagros. No, es la deidad realmente habitando en nosotros. Eso realmente, hermanos, es impresionante. No sé si tú puedes llegar a concebirlo, pero eso es muy, muy importante poder entenderlo. Después de todo esto, todo el escándalo, dice versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, o sea, están borrachos, ¿qué está sucediendo acá? Pedro más adelante va a decir, hey, no, versículo 14, estos no están borrachos, son las 9 de la mañana, la tercera hora del día, son las 9 de la mañana, nadie está borracho a esta hora. Bueno, probablemente en nuestra época alguno a las 9 de la mañana pueda pasar eso, ¿verdad? Pero en este entonces era algo que no se podía concebir. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Me llama mucho la atención lo que está sucediendo acá, hermanos, porque el Pedro que había negado al Señor Jesucristo, el Pedro que huyó después de que le preguntaron, hey, tú andabas con ellos, tú hacías esto, tú hacías aquello, hablabas como ellos, y huyó de alguna manera, y ese es el Pedro que ahora se levanta. La idea de ponerse en pie, hermanos, no es que necesariamente estaba sentado, la idea es que hizo frente a la multitud. Ese es lo que están transmitiendo Lucas. Pedro, al decir se puso en pie, es como decir, tomó el mando y enfrentó a la multitud con todo lo que estaba diciendo. Nada de esto hubiese podido suceder, hermanos, en la vida de Pedro si no hubiese el Espíritu Santo llenado su vida. Este es el poder que el Espíritu Santo nos da, hermanos, a ti y a mí. Ese mismo Espíritu que descendió y llenó la vida de Pedro y de los 11 que estaban ahí, es el mismo Espíritu Santo que tú y yo tenemos en nuestra vida. Es el mismo Espíritu Santo en el cual contamos, es el mismo poder, es la misma deidad, es la misma cantidad de Espíritu Santo que a ellos le fue dado, que tú tienes y que yo tengo. Pero Pedro se levantó y hizo frente. Acuérdate, Hechos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén. Esta primera parte se estaba cumpliendo ahorita en Jerusalén. Después Pedro dice, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Y ahí va a decir, más esto es lo que dice por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y Lucas está tomando, Pedro lo que dice es, recuerdan al profeta Joel y su profecía, bueno,
esto tiene que ver con lo que está sucediendo acá. No está diciendo, Pedro no dice, y se cumplió aquí lo que la profecía de Joel. Él está diciendo, está citando a Joel como testimonio de la obra que iba a comenzar a partir de ahora en la nueva época del Espíritu Santo. Pero se levantó e hizo frente, y quizás aquí yo quisiera aterrizar algunas cosas de forma práctica para tu vida, y sería cuán consciente estás tú de este poder que tienes, mi hermano, cuán real es en tu vida, porque si tú hubieses conocido a los apóstoles, probablemente no hubiésemos dado un peso por ellos, y hoy se levanta un Pedro y dice, hey, voy a tomar las cartas sobre el asunto. ¿Quién produjo eso en Pedro? Y lo puede producir en tu vida. Yo no sé si eres una persona que probablemente tienes mucho temor, eres una persona que probablemente te da miedo tomar ciertas decisiones, te da miedo enfrentar la vida en Cristo y poder ir cambiando aquellas cosas que tenemos que cambiar, te da miedo tomar las riendas probablemente de tu vida, nos da miedo a veces también tomar las riendas de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra esposa. Nos da miedo poder servir al Señor y seguir siendo capacitados por Él para poder ser de bendición a otros hermanos. Y a veces me estaba poniendo a pensar que cuando realmente eso sucede en nuestra vida es porque hay un momento donde como que te desconectas de saber quién mora en tu vida. Cuando este miedo entra, cuando esta cobardía llega a nuestra vida, como que llega un momento donde nos desconectamos. Pensamos solamente en nuestra capacidad, pero no decimos, hey, o sea, el Espíritu Santo mora en mí. Acuérdate, la Escritura lo que dice, ¿no? Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Y es la deidad habitando en nosotros, hermano. Quizás sea un buen momento para reflexionar en nuestra vida y poder pensar y decir, ok, ¿en qué áreas de la vida yo estoy flaqueando y estoy desconectándome con la realidad del Espíritu Santo? ¿En qué área de la vida yo me estoy desconectando con la realidad de poder decir, mira, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer esto, yo no puedo predicar el Evangelio. De alguna manera todos podemos y todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer. El Espíritu Santo, hermanos, está contigo. El Espíritu Santo mora en tu vida. Es Dios morando en tu vida. Dejemos de tener miedo a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Más adelante, enseguida, Pedro empieza a predicarles a estas personas acerca de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Y me gustaría ir al versículo del capítulo 2, versículo 37, dice así: al oír esto, o sea, todo lo que estas personas hicieron con Jesús, dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, realmente las personas que escucharon hablar a Pedro, en algún momento ellos se les cayó el velo, se compungieron, dice la Biblia, de corazón y dijeron, ok, ahora entendemos que todo lo que hemos hecho, que toda nuestra vida no apunta a nada. ¿Qué hay que hacer entonces para poder heredar la vida eterna? ¿Qué hay que hacer para poder creer en Cristo y seguir a Jesús? Esto, hermanos, solamente el Espíritu Santo pudo hacerlo en este momento. No fue la elocuencia de Pedro, no fue las palabras quizás rebuscadas que en un momento pudo tener, porque era el mismo mensaje que se estuvo predicando todo el tiempo en Jerusalén, era el mismo mensaje que se estuvo dando acerca del reino, pero ahora se completa el Evangelio acerca de la obra de Jesús, su muerte y su resurrección, y es el Espíritu Santo el que hace la obra en la vida de estas personas. Mira, es increíble, hermanos, porque realmente cuando nosotros entendemos la realidad del Espíritu Santo, nosotros nos ponemos como en un lado de la historia donde simplemente como detrás del telón nada más, de esos que suben y bajan el telón. Y lo pienso así. ¿Por qué? Porque cuando el hombre pecador, el hombre inconverso,
de continuo es el mal, dice la Biblia. Sus acciones son de continuo el mal. Entonces, no hay nada, absolutamente nada, que el hombre haga que agrade a Dios. Quiere decir esto. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque el Espíritu Santo tiene que obrar en la vida del inconverso, del que no conoce al Señor, para que pueda entender el Evangelio. La Biblia dice que es la palabra de Dios la que hace entender a las personas el Evangelio, la realidad de que Dios y la justicia de Dios sobre la persona de Cristo. Pero es el Espíritu Santo también, hermanos, el que le da a aquel que predica la capacidad de poder hacerlo y poder articular estas palabras y poder entenderlo. Es el Espíritu Santo a través de nosotros cuando predicamos el Evangelio obrando, y es el Espíritu Santo a través de la persona que no conoce de Cristo haciéndola entender y convenciéndola de pecado. ¿Te das cuenta que en ambas partes el Espíritu Santo es obrando, hermanos? La salvación comienza en Dios, continúa en Dios y termina en Dios. Nosotros, hermanos, no somos nada más que instrumentos en sus manos. No aportamos nuestra capacidad porque la capacidad nos la da Él. No aportamos el medio porque el medio es su palabra. No aportamos a la persona que escucha porque en realidad la que convence y hace desvelar sus ojos a la verdad es el Espíritu Santo. En ambas partes es el Espíritu Santo obrando, y eso nos tiene que llenar de gozo a nosotros y decir, mira, ¿sabes qué? Señor, aquí estoy yo. Porque de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Eso somos tú y yo, hermanos. Simplemente no por mucha escuela que tengamos, por mucho recorrido, por mucha experiencia ministerial que tengamos, por la cantidad de veces que leamos y estudiemos la Biblia, mi hermano, cuando se trata de la obra de salvación, el Espíritu Santo es el que hace la obra. Simplemente nosotros nos gozamos en la oportunidad que Él nos da de poder agarrar y decir, ¿sabes qué? Ahora eres parte de esto también. Dice versículo 38, pero Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estáis en Dios. Mira, mi hermano, ¿qué tan real es la presencia de Dios en tu vida? ¿Estás dejando que Él se manifieste en tu vida realmente? ¿Estás dejando que llene tu vida? Yo te haría otra pregunta. ¿Pudiéramos decir, se siente la presencia o se ve la presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestra iglesia? ¿Es real? ¿Lo podemos palpar? ¿Podemos ver que realmente el Espíritu Santo se está moviendo? ¿El Espíritu Santo está obrando en la iglesia del Señor, en nuestra iglesia local? ¿Podemos con certeza poder agarrar y decir, esto es obra del Espíritu Santo, Dios se está manifestando? Porque déjame decirte que podemos llegar a un punto, hermano, donde no podemos ver eso. Probablemente muchas de las cosas que nosotros hacemos tiene que ver con nuestra intención, nuestra capacidad, los deseos que nosotros tenemos, lo que nosotros queremos hacer, y no realmente es el Espíritu Santo. El otro día estaba estudiando y leía a una persona que hablaba acerca del Espíritu Santo y decía, a veces tenemos miedo realmente reconocer al Espíritu Santo en nuestra vida. Miedo porque sabemos que Él nos lleva a lugares donde muchas veces no queremos ir. Miedo porque Él nos desafía a vivir de una manera en que nosotros no deseamos a veces vivir. Porque a veces nos desafía a cosas en las que Él nos empuja y nosotros no queremos. Y no sé si te ha pasado, pero muchas veces has sentido el deseo y las ganas de decir, oye, si aprendo a predicar, oye, y si aprendo a hacer algo para el Señor, y si aprendo a tocar un instrumento para poder servir al Señor, pero siempre nos quedamos ahí atrás. Es como, no, yo creo que mejor no, o sea, yo creo que no soy la persona adecuada, no creo que soy la persona correcta. Mis hermanos,
no, muchas veces tenemos temor de ser guiados por el Espíritu Santo porque saca nuestra vida de la comodidad. Versículo 41 dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Que alguien dijo, qué inauguración para la iglesia, ¿no? 3,000 personas, imagínate. Esto solamente, hermanos, es obra del Espíritu Santo. Nadie ni nada más podría ser posible sin la obra del Espíritu Santo. Y recibiréis poder. Si eres una persona que no sabe, que eres débil, eres una persona que no tiene capacidad probablemente para algunas cosas, eres la persona adecuada para que Dios te tome y a través del Espíritu Santo Él haga la obra en tu vida. ¿Recuerdas el otro día compartía con ustedes un pasaje que hablaba, que era Juan capítulo 16, versículo 8, dice el que leímos, y Él convencerá, que cuando el Espíritu Santo iba a venir, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La idea de convencer, hermano, es como probar la culpabilidad de algo, los iba a hacer conscientes de su culpa el Espíritu Santo. ¿De qué los iba a hacer conscientes? De pecado, dice la Biblia, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre, y de juicio, porque ya han sido juzgados los demonios también. El Espíritu Santo lo que hace es que llega a la vida de una persona y le hace entender estas tres realidades, de que es pecador, de que necesita un Salvador, el Salvador que Dios envió y que se fue, resucitó y fue al Padre, de que nos transmitió su justicia a través de ese sacrificio, pero también de que el mundo ya ha sido juzgado por el Padre. Estas tres cosas hacen que la persona pueda entender el mensaje de salvación. Pedro de alguna manera dijo en el mensaje que no leímos, por ejemplo, en el sermón de Pedro, el día de Pentecostés, trata exactamente de estos tres aspectos. ¿Dónde estuvo actuando el pecado? Dice, el pecado de rechazar a Cristo. Vosotros prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ahí Pedro estaba hablando y haciendo énfasis en el pecado. En cuanto a la justicia, dicen, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. ¿Te das cuenta? Porque muchos decían que esta persona no era justa, que Jesús no era justa, pero el hecho de poder comprobar a través de su muerte, su resurrección, su ascensión, estaba siendo evidente que Jesús era justo y era el Hijo de Dios. Y en juicio dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pedro abarcó estos tres aspectos en su predicación aquí en Hechos. Cuando él se levantó, habló del pecado, habló de la justicia y habló del juicio. Yo creo que puede ser un buen parámetro cuando nosotros hablamos y predicamos el Evangelio también. Pero recuerda que es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano mío, está en ti, está lleno en ti, te ha llenado, te ha capacitado, mora en tu vida. Obviamente hay muchas veces, y la Biblia también da evidencia de esto, de que nosotros podemos contristar al Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo se me vacía de alguna manera. Cuando no estoy lleno, quiere decir que no está el Espíritu Santo, quiere decir que se ha ido de alguna manera. No significa eso, significa que hemos nosotros opacado la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Significa que cuando el Espíritu Santo nos dice, nosotros decimos sí, y sufrimos las consecuencias de esas decisiones y no somos conscientes de lo que el Espíritu Santo puede llegar a hacer en tu vida. Yo creo sinceramente, hermano, que cuando nosotros nos disponemos en las manos del Espíritu Santo, el Señor nos usa grandemente. Creo que muchas veces nos hemos perdido de tantas cosas maravillosas que Dios puede hacer en nosotros
porque hemos decidido no vivir de acuerdo a lo que el Espíritu quiere para nuestra vida. Él es el que toma la palabra de Dios y la inserta en nuestro corazón y nos hace entenderla. Es el que nos ilumina, es el que nos guía, es el que nos recuerda todas las cosas, es el que nos da el poder para hablar y tener la capacidad de discernir también. El Espíritu Santo es el que actúa a través de nosotros. Fuera de eso, hermanos, tú y yo no somos nada más que personas pecadoras que de continuo buscan el mal. Por la gracia del Señor, Jesús nos impartió su justicia, nos hizo santos, y gracias a que Él nos hizo santos, un Dios santo puede venir y morar en nuestra vida. Eso realmente es impresionante, hermano, porque de alguna manera tú y yo estamos compartiendo. No quiero ser hereje, ¿verdad? Pero de alguna manera somos parte de la Trinidad. Tenemos esa participación divina. Mora en nosotros la deidad. Somos uno con Cristo, somos uno con el Señor. Pero eso tiene que realmente hacer un peso en nuestro corazón para poder decir, somos el templo del Espíritu Santo. Yo me acuerdo un día les comenté acerca de este libro, más que el contenido, me gusta más el título de Francis Chan, que dice El Dios olvidado. Vivimos muchas veces nuestra vida olvidando a Dios. ¿En qué sentido? En el aspecto de que Dios mora en nosotros y que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, el mismo poder creador que creó el universo, mi hermano, es el mismo poder que mora en ti y en mí y que puede hacer grandes cosas con tu vida y con mi vida, siempre y cuando le dejes actuar. Tienes un ministerio, el Espíritu Santo, obviamente no es a la persona a la que nosotros oramos. La Biblia da evidencia de que nosotros debemos orar al Padre, a través de la persona de Jesucristo, pero el Espíritu Santo tiene un ministerio diferente. Sigue siendo Dios, pero no es la persona a la que le oramos. Oramos al Padre que está en los cielos y que nadie le ha visto ni nadie le verá, y glorificamos y honramos y magnificamos la vida de Cristo por la obra de salvación que Él hizo a favor nuestra, y damos y cantamos a Cristo y honramos su grandeza, su poder, honramos su victoria sobre la muerte, honramos que Él nos ha dado salvación y vida eterna, pero nos convenía, como dijo Jesús, que Él se fuera, porque Él solamente podía estar en un solo lugar, y que el Espíritu Santo viniera. Y ahora el Espíritu Santo, así como obró en la creación, así como obró en los profetas, así como obró en muchas otras personas, ahora puede obrar en tu vida y en mi vida, pero con la gran bendición de que no se va a ir, sino que permanece en ti. Y quizás eso también nos pone a pensar cuántas veces tomamos la decisión de hacer cosas, de mirar cosas, de participar en cosas que no debemos, aun cuando somos conscientes de que el Espíritu Santo, Dios mismo, está en nosotros. 50 días después de la resurrección llega ahora el Pentecostés es recordado, ya no quizás como el día en que las primicias se entregaban, los frutos se entregaban, sino el día en que el Espíritu Santo descendió para no volver a irse, para quedarse con nosotros. Esta gran promesa cumplida sigue siendo efectiva en tu vida y en mi vida, sigue siendo efectiva en cada momento. No te olvides de quién mora en ti, y que, como dice Efesios, fortalecidos en el Señor, dice, y en el poder de su fuerza, fortalecidos en el Espíritu Santo. Solamente así vamos a vencer las batallas, solamente así vamos a poder vencer el pecado, solamente así vamos a poder triunfar en la vida, vamos a poder desafiarnos y ser valientes a asumir cosas que probablemente nuestras fuerzas no podemos asumir. Y te vas a sorprender lo que Dios puede hacer en tu vida si dejas que Él te controle. No tengas más temor, no tengas miedo, no tengas
expectativas tampoco. Deja que el Señor te guíe. Estamos aquí en este mundo, mi hermano, para seguir compartiendo de lo que Dios quiere para nosotros. Y que hoy pueda ser un día en que celebremos el día en que la iglesia comenzó y en que la presencia de Dios se quedó para siempre, como dice Juan, con nosotros. Y que también es la promesa que tenemos de que somos de Él. Espero haya sido de bendición, hermano, poder recordar quizás lo que Dios ha hecho y nos ha dado. No hay mayor regalo que este, de que Él mora en nosotros. Espero sea de bendición. Un saludo a todos, que sigamos siendo valientes y sigamos compartiendo del Evangelio, que no te dé pena, no te dé vergüenza, sigue haciéndolo, porque el que mora en ti es poderoso para poder usarte. Así que bendiciones, Dios les guarde.